la entrevista con el contador Adrián Consoli para analizar los mercados y lo que puede llegar a venir. Vení a Provincia Net Pagos y hacé todo en un mismo lugar, sin vueltas, rápido y seguro. ¡Te esperamos! Provincia Net Pagos. Adrián Consoli, gracias por acompañarnos, doctor, estos minutos aquí en Política y Producción. Gracias a ustedes, como siempre. Bueno, un paso ahora a lo privado y en un momento en el que, según dicen tus compañeros de la universidad de aquí de la UCIP, tenés un gran expertise en mercados y análisis de mercados, justamente no solamente a nivel nacional, sino también internacional. ¿Cómo te sentís en esta nueva etapa? Muy bien, a ver, la verdad que es un momento de mercado donde el mundo está dando señales muy volátiles, es decir, hay mucha variación de expectativas y en consecuencia de los precios y de los valores de los distintos mercados, y donde Argentina también está tomando pasos muy importantes hacia adelante, con lo cual hay como un reordenamiento de expectativas a nivel internacional y a nivel local. Bueno, para los que no tenemos formación o estamos viendo este programa y por ahí hemos escuchado hablar de mercados, pero no sabemos bien a qué se refiere. Cuando nos levantamos a la mañana y nos dicen que el índice de Corea, que el índice de Taiwán, y nosotros acá todavía ni tomamos el primer mate, ¿cómo funciona eso? ¿Qué son los mercados? ¿A qué se refieren los medios y los analistas cuando hablan de mercados? Bueno, en general se refieren a los mercados accionarios o a los mercados de deuda, y el mercado es el punto de encuentro de la oferta con la demanda. Desde momentos históricos de la humanidad, donde uno por ahí en una ciudad europea todavía encuentra los mercados en las plazas, en el medio donde se encontraban quienes iban a vender y iban a comprar. Hoy se refiere al mercado, fundamentalmente, cuando se habla del mercado de acciones, a donde se venden y se compran acciones de compañías cotizantes. Hay empresas que adquieren determinado volumen, que les permite y además les sirve abrir su capital a inversores particulares. Esas empresas cumplen determinadas condiciones, se ordenan de determinada manera y pasan a estar lo que llaman listadas en un mercado. Listados en el mercado de la Bolsa de Buenos Aires, en la Bolsa de Nueva York, en la Bolsa de Londres o en donde sea. Y esas acciones que cotizan pueden ser adquiridas por personas como vos, como yo, como alguien que quiere ahorrar pensando que esa empresa le va a ir bien. También la adquieren inversores institucionales, fondos de jubilación, de pensiones o como sea que se llaman en alguna parte del mundo. Y también lo adquieren inversores con intenciones especulativas, sanamente hablando, diciendo, mira, yo creo que esto va a subir, lo quiero comprar y cuando creo que no va a subir más, probablemente lo venda. Entonces, en definitiva, es el lugar donde se encuentran las ofertas y las demandas por algo con una intención que se forma a partir de expectativas. Esas expectativas pueden ser similares, pero en general son diferentes para cada uno de nosotros. Tienen que ver con toda la información, con nuestro bagaje de conocimiento y con cómo vemos que puede llegar a ir para adelante algo que estamos por tomar la decisión. De la misma forma que a veces decidimos si vamos a poder comprar algo para casa, poder cambiar el auto, poder mudarnos. En ese caso lo que se decide es una inversión más intangible, pero que en definitiva también está montada sobre la economía real, es un pedacito en general de una empresa o de deuda de una empresa o de un gobierno. Bien, vamos a tomar el primero de los casos. Por ejemplo, YPF cotiza no solamente en Argentina la empresa, sino también en mercados internacionales. Descubre un nuevo yacimiento de petróleo. ¿Las acciones van a subir, se van a mantener o van a bajar? Bueno, a ver, depende en qué momento esté el petróleo, depende en qué momento esté la demanda de petróleo. Si hay muchas empresas que a la vez descubren grandes cantidades de petróleo en ese mismo instante. En general, las buenas noticias, si esta sería una buena noticia, tienden a hacer que los precios de las acciones suban porque generan expectativas positivas. Digo en general porque no siempre ocurre. Si ocurriera siempre de una misma manera, bueno, sería muy fácil adivinarlo y en todo caso simplificaría el escenario al punto tal que se perfeccionaría y no habría variación, pero eso sería en el límite. La realidad es que cuando empieza a haber expectativa de una buena noticia sobre una empresa, como podría ser esta, o sobre un sector, a veces dicen, no, el sector alimenticio va a andar mejor por tal y cual razón, o el sector automotriz no, porque por esto y por esto, también puede pasar que las acciones de ese sector, independientemente de que algunas estén un poco mejor, otras no tanto, también tengan movimientos en el precio, tanto para arriba como para abajo. Entonces no es tan sencillo administrarlo, hay que recurrir a especialistas que nos digan en qué momento entrar y salir si somos pequeños inversores. La recomendación siempre es estar muy bien informados en lo personal, ocuparse, no nos olvidemos que lo que estamos hablando es el patrimonio de cada uno de nosotros, el ahorro que tanto cuesta construir,
Entonces, estar informado es un primer gran paso. Segundo, formarse. Hoy la verdad es que hay recursos muy a la mano, desde cualquier celular con conexión a internet, desde cualquier computadora. Hay cursos muy serios y muy buenos y en muchos casos incluso sin cargo. Y tercero, recurrir a un especialista de confianza que tenga la reputación y el conocimiento necesario como para poder asesorarnos. Pero son las tres cosas. No solo es un especialista, sino también formarse y sobre todo informarse. ¿Hay mercados de deuda también? ¿Hay empresas que emiten deuda? Sí, de la misma manera que hay empresas que emiten deuda, que en general se denominan obligaciones negociables, hay pagarés bursátiles, hay cheques, hay otro tipo, pero lo más conocido son obligaciones negociables. Hay empresas que lo hacen recurrentemente, en vez de ir a pedir el dinero prestado al banco, lo salen a solicitar al mercado. Y también hay países que lo hacen de esa misma manera y cuando necesitan fondos para alguna obra de infraestructura o para renovar una deuda vieja, emiten bonos en series también y se lo ofrecen al mercado. Y ahí es donde uno ve cuánto el mercado pretende de tasa sobre una determinada empresa o un determinado país en función de la expectativa que tiene, muy marcada en este caso por el riesgo que implica como deudor o una empresa o un país. ¿Argentina tiene deuda emitida y puesta en mercado? Sí, claro, Argentina tiene deuda en el mundo desde hace muchos años. Todos los países en general tienen deuda en el mundo. Es una forma que han encontrado los países desde los últimos 500 años o 400 años, porque depende de dónde empecemos a considerar el mercado como tal. La bolsa en los países más de Europa del Norte, estamos hablando del siglo XVIII, y en definitiva lo que hacen es salir a buscar fondos para poder llevar adelante obras que de otra forma no lo podrían hacer en este momento actual. Bien, ¿qué pasó con las decisiones que tomó el presidente Trump de subir aranceles para el ingreso de productos a su país, que causó tanta conmoción en los mercados, que subieron y bajaron, tuvieron días muy agitados? Bueno, como decíamos al principio, los precios se terminan conformando en una gran parte por expectativas. Es lo que esperamos que suceda. Esperamos que le vaya bien a un país, esperamos que le vaya bien a tal o cual empresa, esperamos que le vaya bien a tal o cual sector. Si esas expectativas de repente varían de una forma muy brusca e inesperada, evidentemente se van a ver afectadas, para bien y para mal. Entonces, si de repente aparece una noticia inesperada y eso hace que nos agarre desprevenidos en cuanto a que eso pudiera ocurrir, probablemente tomemos alguna decisión de resguardarnos si es que nos preocupa o de ingresar a esa inversión si es que nos entusiasma. Entonces, en la variación del precio en un lapso de tiempo se denomina volatilidad, es decir, cuánto se mueve el precio, vamos a decirlo así, en un periodo de tiempo dado. Lo que pasó es que noticias inesperadas o del calibre como la que tuvieron las del presidente Trump en este caso, le agregaron mucha volatilidad al mercado. Bien, en esos casos, ¿qué es lo conveniente para el pequeño inversor? ¿Quedarse tranquilo, moverse rápido? ¿Qué es lo que vos aconsejás? A ver, depende de cada uno. Esto es como un traje a medida, porque no es lo mismo un inversor de 30 años que recién está empezando, uno de 50 que está madurando sus ahorros, o uno de 70 que está en una etapa de la vida donde normalmente empieza a usar esos ahorros. La aversión al riesgo, el conocimiento que tengan, la realidad es que cada uno de ellos debería tener una estrategia de inversión que contemple también que pueda haber algún evento inesperado y en ese caso tratar de que la estrategia esté bien hecha es fundamental para poder soportar también incluso aquellos eventos que no son tan habituales. Todavía nos cuesta entender mucho cómo funcionan las criptomonedas. ¿Es parte de este universo del que vos nos contás o es una cosa diferente? Bueno, el universo cripto de forma masiva realmente es relativamente joven. Recién hablamos de las bolsas belgas o holandesas del siglo XVIII. Estamos hablando de 15 años no tan masivo, los últimos 10 más masivos para el mundo cripto. Grandes diferencias, operan 7 por 24, es decir, todos los días, las 24 horas del día. Normalmente las bolsas de los países tienen horarios vinculados al uso horario de cada país. El mundo cripto es global, el mundo cripto es volátil y el mundo cripto, como todo mercado nuevo, está entrando en un camino de distintas regulaciones que permiten ordenarlo. Mientras tanto, hay que ser muy cuidadoso y probablemente un poco más cuidadoso que en el resto de los mercados, porque puede haber alguna alternativa que
no esté completamente homologada o que no esté completamente conocida, y entonces en ese caso estudiar un poco más, ver un poco más, entender un poco más. Siempre es bueno conocer. Cuando algo es nuevo, estudiarlo y conocerlo con un esfuerzo adicional seguramente va a ser una sana alternativa a tirarse, como dicen los chicos, a la pileta de una y ver qué pasa, porque en esos casos los riesgos se multiplican. Adrián, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.